Los pantalones de Alejandro Dumas. Alejandro Dumas fue un gran escritor francés del siglo XIX, hijo del reconocido general Tomás Alejandro Dumas, quien combatió junto con Napoleón en su proyecto de dominar al continente europeo. Además de sus dotes literarios y de seductor, fue también uno de los más desafortunados duelistas de todos los tiempos. Ni el memorable coraje que tenía al defender su honor pudo evitarle una de las situaciones más bochornosas de la historia de la literatura, cuando, durante su primer duelo, en esa helada mañana de 1825 en la que miraba fijamente a los ojos a su contrincante como para intimidarlo con la valentía de un héroe, su cinturón le jugó una mala pasada. Sin importarle la seriedad de su dueño, su pose magnánima con el sable desenfundado, decidió dejarlo ir a él y sus pantalones, que cayeron de forma vergonzosa haciendo trizas el honor que estaba empeñado en defender. En paños menores ante su enemigo, Alejandro Dumas tuvo que demostrar que al menos tenía las enaguas bien puestas. No se sabe bien si fue al agacharse, a recoger su dignidad o debido a la risa de su contrincante, que el primer sablazo enemigo pasó rozando su cuerpo sin tocarle una sola hebra de cabello. La verdad es que ante el sable enemigo muchos hubiéramos botado no solo los pantalones, sino hasta el sable mismo para salir a buscar refugio. Dumas, sin embargo, nunca soltó el arma durante el duelo, aunque, herido en su amor propio, salió furibundo a blandir su sable a diestra y siniestra tratando de disimular la vergüenza. Quedaba claro para todos los presentes que ni el más desafortunado personaje de Dumas había tenido que pasar por semejante situación. Imaginen tan solo si aquello hubiera sucedido al conde de Montecristo tratando de llevar a cabo su venganza o a alguno de los tres mosqueteros en su lucha contra el cardenal de Richelieu. Pero ¿cómo fue que Alejandro Dumas decidió poner en riesgo su vida y organizar un duelo, a sabiendas de que esos eventos estaban estrictamente prohibidos en Francia? Todo comenzó unos días antes, cuando Dumas estaba cenando en el Palais Royal con un grupo de amigos. Después de comer, decidieron salir a fumar, caminar un poco y terminar la noche jugando billar en un café del sector. Mientras hacían sus apuestas y bebían sendas copas de absenta, un soldado de la mesa vecina cometió la imprudencia que le costaría los pantalones a Alejandro Dumas. Resulta que comenzó a burlarse del escritor, señalando lo ridículas que se veían las botas y la chaqueta que llevaba puestas. ¿Cómo osaba alguien dirigirse en esos términos vulgares a un respetable novelista que pronto sería leído en tantos idiomas? Al igual que cualquier buen francés de la época, Dumas no se había tomado el asunto a la ligera, todo lo contrario. Se puso de pie de su asiento y le dijo al soldado que lo retaba a un duelo porque no había más remedio que defender su honor manchado. Los que estuvieron presentes se pusieron de acuerdo para organizar el encuentro. Solo faltaba conseguir espadas y sables bien afilados. Pero el asunto no era tan fácil como creía Alejandro Dumas, que tan solo tenía 23 años y poca experiencia en cuestiones de esgrima. Afortunadamente, uno de sus amigos se encargó de enseñarle a combatir en los días siguientes para evitar que el soldado lo fuera a tallar en pedazos. El día del duelo hacía un frío extremo y la nieve cubría la cantera donde se habían citado. Alejandro Dumas se presentó antes de la hora indicada, traído por sus nervios incontrolables. Esperó con sus amigos durante un buen rato la llegada de su contrincante, pero este no aparecía. Los amigos del soldado tampoco entendían qué había pasado hasta que salieron a darle cacería al segundo duelista. Pronto supieron que no es que se hubiera escondido para no combatir, sino que se había quedado dormido y hasta ahora se estaba alistando para el duelo. Por fin llegó el soldado y durante algunos minutos buscaron un lugar ideal. Cuando por fin lo encontraron, el soldado le pidió a Dumas que se quitara su abrigo y chaqueta, la misma que había sido objeto de tantas burlas y que además debía deshacerse de su camisa. De esa manera se podía ver la sangre correr por el pecho del perdedor. Luego desenvainaron sus armas y cuando ya iban a empezar el asunto, resultó que Dumas tenía una espada más corta que la del soldado. De nuevo, se inició una querella entre el grupo de jóvenes al que ya se habían sumado algunos transeúntes.
El arma de repuesto de Dumas era la de su padre, por lo cual se negó a usarla, diciendo que prefería un sable corto que arriesgarse a ver la espada de su padre clavada por accidente en su pecho. Dumas no tuvo más remedio que quitarse las tirantas y dejar su pantalón a merced de un escuálido cinturón que, con su hebilla a punto de estallar, intentaba sostener la portentosa barriga del escritor. Con todos sus dientes agarrados del cuero, temblando por la presión visceral de su dueño, la hebilla del cinturón capituló antes del combate y salió volando, justo en el momento en el que se lanzaba a la carga. Cuando los pantalones cayeron, los obreros que se habían amontonado en la parte superior de la cantera, esperando ver el espectáculo, soltaron una carcajada que ni el mejor comediante del momento hubiera logrado despertar. Afortunadamente, Dumas estaba un poco más lúcido ese día y evitó retar a duelo a todos los presentes. Lo único es que la rabia se apoderó de él y salió gritando cual guerrero picto a castigar a su contrincante. La carga de Dumas fue implacable y hubiera vencido sin lugar a dudas al mismísimo D'Artagnan. Cuando el soldado vio que la fuerza bruta de Dumas estaba fuera de control, se dio a la retirada hasta que el escritor le rozó el hombro con su sable, haciendo salir las primeras gotas de sangre. Al saltar de dolor, el soldado se enredó con la raíz de un árbol y cayó de bruces sobre la nieve. Una vez en el piso, y habiendo sido el primero en sangrar, el soldado se rindió. El honor ultrajado del escritor fue vengado, y el escritor demostró que era tan hábil con la pluma como con el sable. Esta fue entonces la historia de los famosos y poco confiables pantalones de Alejandro Dumas. Si les gusta este contenido, denle un like a este video, hagan clic en la campanita y sobre todo descubran las membresías de nuestro canal de YouTube, que los llevarán a horas y horas de cursos y conferencias de historia universal. Esta es la historia contada con pasión y vivida con emoción.